Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, una vez más transmitiendo desde nuestro hogar. Aquí está mi esposa, mis hijos y queríamos compartir la palabra de Dios. La verdad es de que lo que está en mi corazón es compartir la palabra expositiva de Dios. Queremos que ustedes reciban la palabra de Dios tal y como está en la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hacer la segunda parte de nuestro Salmo 63 y la hemos titulado La protección y la victoria de Dios. Así que espero que puedan sintonizarnos, espero que puedan estar atentos, que puedan tomar notas y creo que cuando exponemos la Biblia y la estudiamos verso por verso, entonces Dios nos habla. Entonces la palabra de Dios nos refresca. Entonces la palabra de Dios causa que tengamos esperanza, que tengamos fe en este Dios maravilloso en el cual hemos puesto nuestra confianza. Entonces lo que vamos a hacer hoy es simple. Vamos a continuar la historia del Salmo 63 que empezamos la semana pasada. Si usted no vio la enseñanza de la semana pasada, está ahí en mi página, está en la página de la iglesia, y si no voy a dejar un enlace ahí en los comentarios para que usted la vea. Así que vamos a hacer algo simple, vamos a leer el Salmo, vamos a explicar el Salmo y luego vamos a hacer una pequeña aplicación a nuestras vidas. Acompáñenme entonces, vamos a leer Salmo 63, dice así. Dios, Dios mío, eres tú. Este es un salmo de David. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Ahora, estos son los versos que nos tocan ahora. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi refugio, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él. Hermanos, este es un hermoso pasaje donde el Señor nos da aliento, nos muestra su protección divina y nos enseña su victoria. Entonces, la semana pasada, como les dije, estudiamos los primeros dos temas. Este salmo está dividido en 4 temas. El primero es el anhelo por Dios en nuestros tiempos difíciles, en el versículo 1 y 2. El segundo tema importante es la adoración hacia Dios durante los tiempos difíciles, versículos 3 al 5. Y hoy vamos a hacer los últimos 2 temas. El cuidado de parte de Dios en los tiempos difíciles, versículos 6 al 8. Y la victoria de Dios en tiempos difíciles, versículos 9 al 11. Entonces, es importante que para entender este Salmo 63 debemos entender el contexto de por qué David estaba en el desierto, por qué David andaba como un vagabundo en el desierto de Judá, sin muchas provisiones básicas como comida o agua, o incluso todo su ejército. Entonces debemos recordar que David estaba huyendo de Absalón, de su propio hijo Absalón. Absalón había tomado posesión de una ciudad llamada Hebrón, y ahí había persuadido al pueblo a que se levantara en contra de David. También Absalón había persuadido a parte del ejército de David para que armara un golpe de estado en contra de su padre, el rey.
Entonces, cuando David se da cuenta de esto, él sale huyendo al desierto de Judá con un poco de sus soldados, no todos, pero no sé, unos cuantos de sus soldados, algunas provisiones básicas. Él quería evitar una guerra en la ciudad de Jerusalén. Entonces él sale del palacio real, sale y va al desierto de Judá. Ahí se encuentra él huyendo de su propio hijo, que ha levantado un golpe de estado en contra del gobierno, del reino de David. Y claro, Absalón no puede ser rey hasta que el rey David esté muerto. Entonces se sabe de que el rey, el hijo del rey Absalón iba a venir por el rey a tratar de matarlo. Ahí es donde David se encuentra en el desierto, huyendo de Absalón en su momento más difícil, en su momento más aterrador, en su momento más difícil de su vida. Él está en un desierto cálido, un desierto caliente, sin muchas provisiones básicas, comida, agua, y en medio de una guerra donde su vida corre peligro. Él lo único que puede hacer, hermanos, es depender del poder de Dios. Entonces vimos la semana pasada cómo ese momento difícil en el desierto lleva a David a buscar con anhelo y fervor una relación íntima con el Señor. Lo vimos en el verso 1 y 2. Y de ahí vemos que ese momento aterrador de su vida también lo llevó a darle su mejor adoración. No sé si usted recuerda en los versículos 1 y 2 y 3 al 5, donde él dice, mi alma tiene sed de ti. Él está en un desierto y tiene sed de agua. Tiene hambre, pero él dice, mi alma tiene sed de ti. Los banquetes del palacio no van a saciar mi hambre hasta que esté contigo. ¿Cuándo podré estar contigo? Entonces vemos que en nuestros peores momentos surge el mejor anhelo, nuestra mejor pasión por el Señor, y también vemos que de ahí surge la mejor adoración. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Entonces, hoy nos toca el punto número 1 de la parte 2 del Salmo 63. Punto número 1, el cuidado de Dios se manifiesta al meditar en el Dios en que tenemos. Hermanos, ¿te has puesto a pensar tú quién es tu Dios? ¿Te has puesto a pensar en el Dios en el cual tú has puesto tu confianza? Muchos de nosotros, hermanos, se nos pasa por encima meditar en la grandeza y en el poder de nuestro Dios. Pero acá, el versículo 6, mira lo que dice David. Salmo 63, versículo 6 dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Hermanos, David no solo adoraba a Dios en el tabernáculo en público. David no solo adoraba a Dios en las majestuosas horas de la madrugada, antes que saliera el sol y antes que los pajaritos le cantaran a Dios, él ya estaba adorando a su Dios. David no solo le adoraba en la madrugada, entonces, sino que él también le adoraba durante las vigilias de la noche. Hermanos, David usaba ese glorioso silencio de la noche para recordar y meditar en el Dios en el que él había puesto toda su confianza. Claro, él se encuentra en un desierto, él se encuentra hambriento, sediento, pero él, hermanos, medita en Dios de día y de noche. Hermanos, esto me lleva a una aplicación. ¿En qué estamos meditando nosotros en estos tiempos? ¿Estamos meditando en los problemas que vemos? ¿Estamos meditando en las noticias, en las malas noticias que vemos en las redes sociales, en la televisión, en las noticias? ¿Estamos meditando en esta pandemia mundial? ¿Estamos meditando en las estadísticas? ¿Estamos meditando en la enfermedad? ¿Estamos pensando más en este virus que en el Dios en el cual hemos puesto nuestra confianza?
¿De qué está lleno nuestros pensamientos? ¿De qué estamos pensando? Porque dependiendo en lo que estamos pensando, lo que gobierna nuestros pensamientos, hermanos, así también serán nuestras emociones. De lo que gobierna nuestra mente, así también serán nuestras emociones y nuestros sentimientos, nuestros temores. Y David aquí nos enseña que él usaba la noche para meditar en Dios. Hermanos, cuando meditamos más en el problema, cuando meditamos más en los desiertos, cuando meditamos más en nuestras necesidades, engrandecemos esos problemas, al punto de que se nos olvida, hermanos, que hemos puesto nuestra confianza en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, en el Dios omnisciente y soberano. Hermanos, ¿en qué estás pensando tú en las largas horas de la noche? ¿Meditas tú en los problemas de la vida, en los afanes de la vida, en lo que está sucediendo a tus alrededores? ¿O estás meditando en el Dios en el cual tú has puesto tu confianza? David no estaba pensando que Absalón vendría con un ejército más grande. David no estaba pensando que tenía hambre y que tenía sed. ¿En qué estaba meditando David? David dice, cuando me acuerde de ti, o sea, de Dios, en mi lecho, hermanos, él está acostado probablemente en la tierra, porque está en un desierto. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche, toda la noche David lo usaba para pensar en su Dios, en lo grande que es su Dios, en lo poderoso que es su Dios, en lo soberano que es su Dios. Hermanos, muchas veces nosotros nos dejamos envolver o nos ahogamos en un vaso de agua porque no meditamos lo suficiente en nuestro Dios todopoderoso. Meditamos más en los problemas triviales de la vida. Meditamos más en las malas noticias de los noticieros. Meditamos más en las cosas que sabemos que no tenemos el control, hermanos. Es mejor que dependamos, que meditemos, que pensemos, que usemos la noche para meditar en el Dios todopoderoso que tenemos. David dice que él usaba las majestuosas horas de la noche para meditar en Dios, porque eso le daba fe, eso era lo único que llenaba sus vacíos. Hermanos, ¿para qué usamos nosotros la noche? Algunos de nosotros usamos la noche para dormir en la quinta nube y no despertar hasta las 11 de la madrugada, especialmente hoy en día, ¿verdad? De que estamos en casa. Otros usamos la noche para roncar como dinosaurios, hermanos. Y yo conozco algunos que sí roncan así. Algunos de ustedes estarán diciendo, yo no ronco. No le debo de preguntar a usted, sino a su esposa. Yo pienso que no, yo digo que no, nunca se han quejado de eso, pero a veces, de vez en cuando, estoy muy cansado y mi esposa me dice, ayer estabas roncando. Y para eso usamos la noche muchos de nosotros, pero no David, hermanos. David usaba la noche para pensar y meditar en su Dios. Y eso es lo hermoso de este versículo 6. Esta palabra recordar es de la palabra hebrea sacar y significa, escucha, meditar, hacer memoria de, traer a la mente y meditar en algo o alguien. Esto nos muestra, hermanos, la pasión de David hacia Dios. Esto nos muestra la dedicación y la relación íntima que él tenía con su Dios. En los versos anteriores él dice, de madrugada te buscaré. Y ahora en el verso 6 dice que en su lecho él recordaba y meditaba en su Dios. Hermanos, David era un hombre que vivía pensando en Dios de día y de noche. Era lo primero que estaba en su mente después de despertar, y era lo último que estaba en su mente antes de ir a dormir. Esto, claro, nos recuerda de Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita
de día y de noche. Esto quiere decir que su mente, la mente de David, estaba saturada con los pensamientos, con los dichos, con la ley, con los mandamientos de Dios, y él se deleitaba a pesar de que estaba en un desierto, a pesar de que su vida corría peligro, a pesar de que no tenía agua ni comida, hermanos, él se deleitaba en pensar, en meditar en el Dios en el que él había puesto su confianza. Hermanos, aún en medio de la oscuridad, de la noche más densa, cuando el ejército enemigo puede venir a atacar, David encuentra su refugio meditando en su Dios, meditando en los atributos de Dios, meditando en las bendiciones de su Dios, meditando en las victorias de su Dios. ¿Sabes qué? Quiero motivarte en estos tiempos difíciles que estamos pasando, que es bueno recordar y meditar en las victorias y en las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestras vidas. Escúchame, Dios siempre ha sido fiel en nuestras vidas. Dios siempre ha proveído todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Es bueno recordar y meditar en Dios, en todo lo que Dios ha hecho, recordar todas las victorias y las bendiciones que hemos disfrutado juntos. No es tiempo de enfocarnos en las cosas que vemos allá afuera. No es tiempo de poner nuestra confianza en el gobierno. No es tiempo de poner la confianza en los presidentes y en los gobernantes y en los científicos y en las vacunas. Este es el tiempo, hermanos, de poner nuestra total y absoluta confianza en el Dios vivo que nunca nos ha fallado. Es bueno meditar en quién este Dios que servimos es. Es bueno meditar en los atributos divinos de Dios. Es bueno meditar en las victorias que la Biblia nos muestra acerca de nuestro Dios. Es bueno meditar en su carácter, en sus bondades, en su amor, en su misericordia, en su perdón, en su gracia, en su fidelidad. Hermanos, es bueno meditar más en Dios que meditar en lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es bueno recordar que Dios, hermanos, no nos dejó en el basurero donde estábamos, no nos dejó en ese lodo cenagoso donde nos encontrábamos, sino que Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió para venir a buscarnos y encontrarnos y limpiarnos y purificarnos y salvarnos y perdonarnos y darnos vida nueva. Hermanos, es bueno recordar que Él prometió no dejarnos solos hasta que Él venga. Es bueno recordar que Él prometió enviarnos y Él envió en Hechos 2 a su Espíritu Santo para que morara dentro de nosotros. Es bueno recordar que Él se fue, pero que antes de que Él se fuera, Él nos dijo, voy a ir a hacer morada para que donde yo esté, ustedes también estén, hermanos. Es bueno recordar las promesas de Dios ante cualquier cosa que estemos pasando en estos momentos. Eso nos va a traer refrigerio, eso nos va a traer paz y eso nos va a traer esperanza. Es bueno recordar que Cristo dijo que Él había vencido al mundo. Es bueno recordar que Él dijo que vendría pronto. Es bueno recordar que Él prometió que va a regresar por los suyos una vez más. Y si estamos nosotros usando el tiempo, meditando, pensando, recordando en las victorias de nuestro Dios, hermanos, no va a haber espacio en nuestra mente para que estemos meditando en las circunstancias, en los problemas, en las tormentas que están pasando en este momento, sino que nuestra mente esté saturada de los dichos, de los preceptos, de la palabra de Dios, para que cuando hablemos con nuestros vecinos, cuando hablemos con nuestros amigos, cuando hablemos con quien sea, la palabra de Dios brote de nuestra boca y eso traiga aliento a los demás. Hermanos, solo eso va a hacer que nuestros vecinos quieran conocer al Dios al cual nosotros servimos, que ellos también pongan su confianza en el Dios al cual nosotros servimos. Ahora, la pregunta es, ¿meditas tú en las verdades absolutas de la Biblia durante la noche como lo hacía David en el verso 6?
¿O te dejas manipular y llevar por las malas noticias, las conspiraciones? Porque ahora hay tantas conspiraciones allá afuera. Y las estadísticas de lo que vemos en las noticias y en los medios sociales. ¿O estás tú meditando en el glorioso Dios al cual tú tienes? Hermanos, esas son las dos opciones. O te dejas llevar y manipular por las cosas que están pasando en este momento, que muchas de ellas no se pueden ni comprobar que sean ciertas. Hay muchas falsas noticias allá afuera que nos llenan la mente de temor, de ansiedad, de depresión. O nos estamos dejando llevar, hermanos, por lo que dice la palabra de Dios. Las verdades absolutas de la palabra de Dios que están ahí escritas para que tú y yo meditemos durante el día y durante la noche. Hermanos, lo último que David pensaba antes de ir a dormir era meditar en su Dios, meditar en el Dios al cual él servía, meditar al Dios en el cual él tenía un pacto. Y lo primero que él pensaba cuando despertaba, él dice, de madrugada te buscaré, era ese Dios que lo protegía y lo guardaba en cualquier situación. Hermanos, para David solo Dios le quitaba esa sed en medio de ese desierto. Para David solo Dios saciaba esa hambre en ese desierto de Judá donde él se encontraba en ese momento. Hacer memoria y meditar en nuestro Dios nos llena de fe, nos llena de paz, nos llena de seguridad, nos llena de gozo en los momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo yo sé esto? Porque el verso 7 lo dice. Lee conmigo Salmo 63, verso 7. Dice lo siguiente. Porque ha sido mi socorro. ¿Quién ha sido su socorro? ¿Sus castillos? ¿Sus hombres de guerra? ¿Sus concubinas? ¿Sus gobernantes? ¿Sus sabios? ¿Sus consejeros? No, hermanos, su Dios. Porque ha sido mi socorro. Y escucha, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Este es David otra vez enfocando su fe y su esperanza en el único Dios que lo podía sacar de esa situación en la que él estaba. Recordemos que David huía de su propio hijo que había manipulado a cierto ejército y a ciertas personas del pueblo para hacerle un golpe de estado al reino de David. Y David está huyendo en el desierto de Judá con pocas provisiones, con unos cuantos soldados. Y ahí se encuentra David cuando clama a su Dios y dice, porque has sido tú mi socorro, no nadie más, hermanos. David pone su confianza en su Dios. Y así en la sombra de tus alas dice, me regocijaré. Se da cuenta que en medio de la tribulación, en medio de los problemas, David está contento. David encuentra felicidad y gozo, aunque está atravesando los peores momentos de su vida. Otra vez, hermanos, esto demuestra una devoción, una relación íntima con su Dios. Y esto demuestra una devoción y una obediencia a la palabra de Dios por medio de David. En Deuteronomio 10:20 dice lo siguiente, a Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Hermanos, David sabía de que bajo este pacto en el cual él se encontraba con Dios, si él era obediente a los estatutos, a los mandatos de Dios, entonces él iba a encontrar protección y refugio ante su Dios. David sabía que Dios lo respaldaría, porque era parte de su pacto. David hacía su parte y Dios hacía su parte. Mientras David se mantuviera fiel a Dios, David sería levantado por el brazo poderoso de Dios y librado de cualquier peligro. Y es por eso que a pesar de su dolor físico, David puede regocijarse en la sombra de sus alas. Hermanos, esto también hace referencia al calor devastador
que hay en los desiertos de esa parte del mundo. Se dice que el calor de esos desiertos puede llegar entre 125 Fahrenheit hasta 155 Fahrenheit. Puede imaginarse usted estar bajo el sol en ese tipo de calor. Yo una vez me encontré en el desierto de Arizona, en el tiempo más caluroso de ese estado, y nuestro carro marcaba 125 grados Fahrenheit, no sé cómo se dice eso en español, pero estaba tan caliente, hermanos, que cuando abrías la puerta del carro y salías por un momento a ese aterrador calor, sentías que estabas en un horno, no podías estar más de un minuto bajo el sol, y literalmente recuerdo que sentía como que mis chanclas se deshacían en la arena o en el pavimento, de tan caliente que estaba el suelo y tan caliente que estaba el sol. Ahora usted puede imaginarse a David. Usted puede imaginarse a David estando en un desierto, sin aire acondicionado, sin vidrios polarizados, sino que caminando, no sé, me imagino con unos cuantos caballos, buscando un poco de sombra donde refugiarse. Así que David encontraba protección, dice, en la sombra de sus alas, la sombra de las alas de Dios. Solo ahí él encontraba el refugio. Es una metáfora de cómo Dios proporcionaba esa sombra que refrescaba el alma de David. Esto también nos da la imagen de un águila gigante acurrucado, ¿cómo se dice? Cubriendo a sus aguiluchos. Y ahí David se encontraba acurrucado a la sombra de su gran Dios. Hermanos, bajo el ardiente calor de los problemas y las dificultades de esta vida, bajo los desiertos y las tormentas que vamos a atravesar en estas vidas, nuestro refugio, nuestra esperanza está en la sombra del Omnipotente, en la sombra de nuestro Dios. Solo ahí vamos a encontrar refugio a los que estamos cansados, a los que estamos abatidos. Es ahí donde Dios nos restaura, es ahí donde Dios nos provee protección, es ahí donde Dios trabaja con nosotros. Hermanos, esta sombra divina es capaz de proteger de cualquier ansiedad, de cualquier miedo, de cualquier temor, de cualquier depresión, de cualquier dolor en tu vida. Salmo 91, un salmo que estudiamos hace 2 semanas, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Omnipotente quiere decir el Todopoderoso, el que todo lo puede, el que no hay nada imposible para Él. Ahí es donde nos arrimamos, porque sabemos de que solo Él, hermanos, puede proveernos esa fortaleza. Sin duda, Dios fue la fuerza y el ánimo de David, y es sin duda, hermanos, quien nos da ánimo y fuerza a nosotros para seguir adelante. La prueba en muchas ocasiones es necesaria. No nos gusta la prueba, ¿verdad? No nos gusta pasar por desiertos, no nos gusta pasar por tormentas, no nos gusta entrar a los problemas de la vida. Pero solo ahí, hermanos, escúchame bien, solo ahí es donde nosotros reconocemos nuestra debilidad. Solo ahí es donde nosotros reconocemos nuestra fragilidad. Y solo ahí es donde nosotros aceptamos nuestra incapacidad. Los problemas de la vida son los que nos hacen ver que estamos en necesidad de un Dios grande y poderoso, en quien nosotros podemos refugiarnos. Hermanos, solo Cristo provee ese tipo de protección. Solo Cristo provee ese tipo de esperanza en nuestras vidas. Es algo que durante nuestros problemas, nuestros desiertos, Dios permite que pasemos por ahí para que nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, para que dependamos de Él.
Es algo que Dios permite para que nos acerquemos a Él. Mira lo que dice el verso 8 de Salmo 63, 8 dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Hermanos, en el peor momento de David, en el peor momento de su vida, Dios usa esos problemas de la vida de David para que él se acerque, se ponga tan pegadito a Dios, que esté tan cerca a Dios, que él lo pueda sostener. Sostener es la imagen que nos da de que él está sosteniendo con sus brazos. Dios ha prometido estar cerca de sus hijos, pero Dios también espera, hermanos, de que nosotros nos acerquemos a Él cuando estemos en situaciones difíciles. Yo tengo mi hijo de 7 años, mi hija Angie de 9 años, y ellos saben de que yo voy a estar ahí por ellos siempre, en cualquier situación yo voy a estar ahí para ellos. Pero yo también espero, hermanos, de que cuando ellos estén pasando por un momento difícil, cuando ellos estén atravesando una situación dura, ellos se acerquen a mí, ellos tengan la confianza de acercarse a mí para que yo los pueda ayudar, para que yo pueda defenderlos, para que yo pueda ayudarlos. Yo recuerdo también muchas veces que hemos ido a lugares donde hay mucha gente y yo le digo a mis niños, quédense cerca de mí. No se vayan lejos, quédense tan cerca como que yo pueda estirar mi brazo y jalarlos si hay algún peligro. Y ellos obedecen y cuando vamos ellos están pegaditos a mí porque no quieren que nada les pase. Y así está David aquí donde él dice, está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Esa es la diestra del brazo de Dios que sostenía a David cuando él estaba cerca de Dios. David está tan cerca a Dios que dice que su alma está apegada a Él. Y es por estar así que Dios lo sostiene de su mano. Hermanos, esta frase también es para todo aquel a que Dios invita a aferrarse a Él y depender de Él totalmente. Mi pregunta es, ¿en quién estás dependiendo tú? ¿Quién es quien te está sosteniendo en estos momentos difíciles? ¿Estás dependiendo de tus propias fuerzas? ¿Estás dependiendo, hermano, del gobierno, del presidente, de los gobernantes? ¿De quién estás dependiendo? ¿Quién te está sosteniendo en estos momentos? Porque si no es Dios, te aseguro que te vas a decepcionar, te vas a desanimar. Hermanos, solo Dios nos sostiene con su mano poderosa porque Él sabe qué es mejor para nosotros. Es estar tan cerca. Mira, cuando tú vienes a Cristo, hermanos, tú sabes de que esa protección divina está contigo, de que Él te protege de todas las cosas que estén pasando. Claro, algunas veces Él permite que pasemos por situaciones difíciles. Él permite que pasemos por circunstancias difíciles porque Él quiere que nosotros dependamos más de Él. No quiere decir que somos inmunes a los virus, no quiere decir que somos inmunes a las enfermedades, no quiere decir que nada malo nos va a pasar, no. Dios nos protege, pero hay veces donde es su voluntad pasarnos por valles de sombra y de muerte para que nosotros aprendamos a depender más de Él, para que nuestra fe crezca en Él. Y es en esos momentos, hermanos, donde debemos acercarnos, apegarnos a Él tan cerca que nos volvamos uno con Él. En nuestro pacto con Cristo en la cruz del Calvario, Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6:17, escucha. El que se une al Señor, o sea, el que entrega su vida genuinamente a Cristo, un espíritu es con Él. Hermanos, cuando entregamos nuestras vidas al Señor, cuando nos arrepentimos genuinamente y le damos la espalda al pecado y vivimos para la gloria de nuestro Señor obedeciendo sus mandatos, nos volvemos una persona con Él. Hay un misterio en el matrimonio donde dice que cuando tú te casas te vuelves una persona con tu cónyuge.
Es un misterio, claro, así lo dice Pablo. Pero a la misma vez Jesús compara su relación con la iglesia como un matrimonio. Entonces cuando dependemos de Él, somos de Él, entonces somos uno con Él. En 2 de Pedro 1:14 dice lo siguiente: los creyentes somos participantes de la naturaleza divina. O sea, hermanos, es un misterio en este momento, pero lo que sí les puedo decir es de que el Dios vivo ha mandado a su Espíritu Santo a morar dentro de nosotros. En el tiempo de David, él no disfrutaba de ese tipo de relación con Dios. El Espíritu Santo aún no moraba en ellos. Esa es una de las promesas que está en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento se nos da a conocer en Hechos 1:2, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y ahora Él vive y mora dentro de nosotros. Es mejor tener al Espíritu dentro de nosotros a que Él esté con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la dicha, el honor, el privilegio de estar tan cerca de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, porque Él mora dentro de nosotros. Ahora, eso me lleva a un punto muy importante. Si cada uno de nosotros viviéramos con esa verdad absoluta en nuestras mentes, sabiendo de que Dios realmente mora dentro de nosotros, que somos un espíritu con Él, que somos parte de una vida espiritual, una naturaleza divina con Él, hermanos, entonces miraríamos las circunstancias y los problemas y las tribulaciones de otra manera. Ya no nos afectaría como pasa con muchas personas. Hermanos, tenemos al Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, el que todo lo puede, el todopoderoso, el Dios soberano morando en nosotros. Eso nos debería de hacer ver, cambiar nuestra perspectiva y ver las cosas a través de la mente de Dios, de los ojos de Dios, de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Y cuando sabemos esa gran verdad, hermanos, atravesamos los problemas con una actitud diferente. Atravesamos esos problemas sabiendo de que el Dios Todopoderoso está con nosotros en medio de las dificultades. Recuerde, a David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Y eso que David no tenía el Espíritu Santo morando dentro de él. Nosotros sí. Entonces, nosotros vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Vamos a pasar por dificultad, vamos a pasar por enfermedad, pero la diferencia es de que el Dios vivo morando dentro de ti va a atravesar esos problemas contigo. Hermanos, esa es una verdad que a mí me llena de gozo y de felicidad. Así que si cada uno vivimos con la perspectiva de que el Dios vivo vive dentro de nosotros, vamos a ver cualquier dificultad con otra perspectiva, con otra mentalidad, y los vamos a atravesar sabiendo de que el Dios vivo nos mantiene de sus manos. Pablo bien lo dijo en Romanos 8:31, escucha: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ponte a pensar, ponte a meditar en esa pregunta que Pablo hace. Si Dios está con nosotros, con nosotros, ¿quién se podrá atrever a estar contra nosotros? Esta gran verdad, hermanos, debe asegurarnos de que cualquier situación que Dios permita en nuestras vidas, nosotros estamos en buenas manos. Nosotros estamos en un buen cuidado. Nosotros estamos en unas manos poderosas y nada ni nadie podrá arrebatarnos de sus manos. Eso nos debe de dar tranquilidad y esperanza cuando atravesamos por estos momentos difíciles. Eso nos lleva al segundo tema, al último tema de este salmo. Esa es la victoria en Dios. Y esto lo vemos en el versículo del 9 al 11. Y el punto número 2 es: en tiempos difíciles,
Dios es quien da la victoria. Nadie más. David aquí no está diciendo que sus soldados, que sus guerreros, que sus palacios, que sus gobernantes, que su fuerza, que su inteligencia, que su astucia, que su sabiduría iba a ganar esta batalla. Hermanos, David está diciendo que de Dios es la victoria. Versículo 9 al 10 dice, pero los que para destrucción buscaron mi alma, escucha, caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada y serán porción de los chacales. Qué palabras más poderosas de David. Esta es una postura de dependencia total en Dios, en Jehová de los ejércitos, de parte de David. David sabe que su Dios jamás ha perdido una batalla. David sabe que nada ni nadie podrá derrotar a su Dios. David sabe que este es un guerrero divino que triunfará sobre cualquier enemigo y es en él quien David ha puesto su confianza. Recordemos dónde está David otra vez. David está huyendo de su hijo Absalón, que viene con un ejército más grande a matarlo en el desierto. Sabemos de que Absalón no podía ser rey hasta que el rey David estuviera muerto. Así que Absalón no viene a darle agua a David, Absalón no viene a traerle comida, Absalón viene a matarlo. Así que David se encuentra en una guerra donde él está vulnerable. Él no tiene los caballos, los ejércitos que él necesita para triunfar en esta guerra. Así que lo que él tiene es esa relación íntima con su Dios. Y es en esa relación en la que él está confiando. Su enemigo busca la muerte y David busca refugiarse en este Dios todopoderoso. Y por inspiración divina, David profetiza que sus enemigos caerán en las partes más profundas de la tierra. Y esto él significa el Sheol. Y sus cuerpos, dice, caídos serán dejados en el campo de batalla. Esto se refiere, escucha, a que no tendrán un entierro de honra como valientes guerreros, sino que serán dejados ahí en la tierra para que los buitres vengan y se los coman. Era una muerte deshonrante, era una muerte que nadie quería tener. Así que esos que buscaban la muerte de David, su hijo Absalón que se había rebelado en contra de su padre y todos los que él había persuadido a que lo acompañaran, iban a caer, iban a morir. Para David, hermanos, este era un trago dulce amargo para él. En otras ocasiones, él cuando triunfaba sobre sus enemigos y los mataba, él hacía un desfile de triunfo. Pero en esta ocasión, hermanos, su enemigo es su propio hijo. Su enemigo es Absalón, quien quiere verlo muerto y tendrá que pagar las consecuencias de su desobediencia. Así que hasta cierto punto David quiere ganar la batalla, pero no quiere que el joven Absalón muera. Y así que los enemigos de David vienen con toda su furia en contra de su vida. Y hermanos, así como David tenía enemigos, incluso su hijo que se volvió su propio enemigo, así nosotros también tenemos enemigos mortales que quieren destruir nuestras almas, que quieren destruir nuestras vidas, que quieren vernos en lo peor de nuestras vidas. Quieren matarnos y arrastrarnos a los lugares más profundos de esta tierra. Pablo nos recuerda en Efesios 6:12 quiénes son nuestros enemigos, quiénes son los enemigos de nuestra alma. Mira lo que dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, hermanos, la batalla acá de la cual Pablo está hablando es una batalla
por la verdad, es una batalla por la verdad absoluta, es una batalla por la verdad en la mente de las personas, de la humanidad. El diablo y sus entes espirituales usan el sistema de este mundo para apoderarse de la mente de los más vulnerables. Me refiero a que él se encarga de llenar los pensamientos de las personas, de las filosofías huecas de este mundo, de los rudimentos de hombres, de costumbres humanas, de falsas religiones, de falsas doctrinas, de falsos movimientos. Y él usa falsos maestros. Y todo esto es para alejarnos del glorioso evangelio de Jesucristo. Recordemos de que Él es el príncipe de este mundo y ha cegado los ojos de las personas para que el evangelio no brille en sus vidas y no se conviertan a Cristo. Pero hermanos, a pesar de todo eso, Dios nos dice en su palabra cómo nosotros debemos pelear esta batalla. En 2 Corintios 10, 3 al 4 dice lo siguiente, escucha. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. O sea, no es con armas físicas o tanques o bazucas, no. Dice, usamos las armas poderosas de Dios. Escucha, esto es muy importante. No las del mundo, para derribar. ¿Qué debemos derribar nosotros? ¿En qué estamos en lucha nosotros? Para derribar las fortalezas, escucha, del razonamiento humano, o sea, en la mente, y para destruir argumentos falsos. O sea, no usamos armas, sino usamos las armas poderosas de Dios. ¿Cuál es esa arma poderosa de Dios? La espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la que contiene verdades absolutas. ¿Para qué? Para derribar las fortalezas del razonamiento, del razonamiento humano, para destruir argumentos falsos o falsas doctrinas o falsas religiones. Escucha, destruyendo todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, o sea, la arrogancia, el orgullo, el egocentrismo que este mundo les mete en la cabecita a los hombres que viven en este mundo. Y dice Pablo, capturando los pensamientos. Escucha, la batalla es por la mente, la batalla es por la verdad del Evangelio de Cristo en la mente de los hombres, capturando los pensamientos rebeldes, y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa es la batalla que tenemos en nuestras manos. Es la batalla por la verdad. Es la batalla, hermanos, por exponer la verdad a un mundo lleno de engaño, a un mundo lleno de mentiras, a un mundo lleno de falsas religiones, a un mundo lleno de falsas doctrinas, de falsos rudimentos, de filosofías humanas, de pensamientos humanos. Nuestra batalla, hermanos, no es con armas físicas, sino más bien derribar las fortalezas del razonamiento humano para destruir los argumentos falsos de Satanás que ha inculcado en las mentes de los hombres. Y destruimos todo obstáculo de arrogancia, o sea, de orgullo, de ego, de egocentrismo, que este mundo les ha inculcado en la mente de los hombres para que no conozcan a Dios. Y capturamos entonces, hermanos, los pensamientos y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esa es la batalla que tenemos en nuestras manos todos los días. Esta semana alguien me comentó en una de mis publicaciones de Facebook que dejara de hablar de sana doctrina porque eso degradaba el evangelio de amor de Dios. Hermanos, no podemos dejar de hablar de la sana doctrina. No podemos dejar de hablar de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso vivimos, para exponer las verdades bíblicas, para exponer la sana doctrina
de la Biblia y no vamos a dejar de hablar de la sana doctrina de la palabra de Dios. Hermanos, mientras el diablo busca destruirnos, es Dios quien va a destruir al diablo y a sus entes espirituales y los llevará a los lugares más profundos de la tierra donde se encuentra o donde va a ser creado el lago de fuego para que ellos pasen la eternidad ahí para siempre. Dios los pondrá en su destino final en las partes más profundas, que es el infierno, el lago de fuego, y ahí serán atormentados por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20:10. Hermanos, sabiendo esta gran verdad, Satanás, el diablo y sus entes con más razón andan como leones hambrientos viendo a quién devorar. Ellos saben que su destrucción viene pronto y no quieren irse solos. Por eso ellos maquinan falsas religiones, falsas doctrinas, engañando las mentes de los hombres, llevándolos cautivos a la rebeldía en contra de la palabra de Dios. Hermanos, y es por eso que nosotros debemos pararnos firmes en la palabra de Dios y hablar las verdades absolutas para que por medio del Evangelio Dios quite las vendas de los ojos del mundo que vive engañados. No podemos nosotros, hermanos, dejar de hablar del glorioso Evangelio de Cristo, aunque sabemos que la verdad ofende, sabemos, hermanos, que muchos se van a incomodar al escuchar las verdades bíblicas porque no encajan en la cultura moderna en la cual vivimos, no encaja en la sociedad maleada, en la sociedad engañada en la cual existimos en estos momentos, pero no podemos, escucha, no podemos dejar de hablar la verdad absoluta de la palabra de Dios, aunque vaya en contra de esta cultura y aunque vaya en contra de esta sociedad. Ahora, los hijos de Dios, hermanos, somos protegidos porque el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos guía a toda verdad en su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, es la palabra de Dios que nos conduce por ese camino estrecho, que no nos permite irnos a ese camino ancho donde muchos caminan y que conduce a la destrucción. Es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos trae de regreso a la senda de la sana doctrina, que nos mantiene fijos con nuestros ojos puestos en la palabra de Dios para que nadie nos engañe. Ya, hermanos, ya ¿cómo se dice? Ese evangelio diluido ya no nos atrae. Ese evangelio de prosperidad y todas esas cosas que se ven hoy en día ya no nos atraen. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros y Él nos guía a toda verdad en su palabra. Hermanos, y ya no podemos ser engañados. Los hijos de Dios somos protegidos de todo engaño del enemigo. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo y somos guiados a toda verdad en su palabra. Nada ni nadie podrá separarnos de nuestro Señor Jesús. Nada ni nadie podrá separarnos de nuestro protector. Como bien dijo Pablo también en Romanos 8:35. Escucha, Dios, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, escucha esas palabras y medita en esa pregunta que Pablo está haciendo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es épica. En versículo 38 dice, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús nuestro. Hermanos, no hay nada que nos pueda separar del amor de nuestro Señor. No hay nada en este mundo que nos podrá engañar con las sutilezas y las artimañas del enemigo. Ya nadie podrá separarnos del amor de Cristo. Nada ni nadie podrá separarnos de su amor. Nada ni nadie podrá arrebatarnos de sus manos, dice Juan 10. Hermanos, todos nuestros enemigos, como los enemigos de David, un día caerán delante de nuestro Dios Todopoderoso. Y esto nos lleva a nuestro último punto. El punto número 3. Nuestra alegría solo viene de las victorias de Dios. David termina este salmo con el versículo 11. Lee conmigo versículo 11, la primera parte dice: pero el rey se alegrará en Dios. Hermanos, el uso de la tercera persona singular nos muestra un lenguaje de la corte real que nos hace ver que David aplica su felicidad en la voluntad y en la soberanía y en los planes de Dios, sin importar de que él está en un desierto en ese momento, sin importar de que él está pasando una tragedia épica donde su hijo Absalón anda persiguiéndolo para matarlo. Él se encuentra en un desierto caliente, sin agua y sin comida, pero aún así dice David, el rey se regocijará en Dios. No importa lo que me esté pasando a mí, no importa los problemas que esté pasando, no me importa lo que Dios está permitiendo en mi vida. Nosotros nos alegraremos en Dios. Ese es el punto de Pablo. Esta alegría significa que Dios, bajo su soberanía, ganaría la batalla por David. Así que David no se enfoca en los problemas, sino se enfoca en su relación con Dios. Esto significa que en todas las victorias vienen de Dios y Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Hermanos, muchas veces somos puestos nosotros en algunos desiertos de la vida. Y muchas veces estamos pasando por dificultades, pero de repente Dios nos da la victoria y nos saca de ahí. ¿Y qué crees? Tendemos a creer que nosotros mismos ganamos la victoria, que nosotros mismos ganamos esa batalla y nos llevamos la gloria y la honra que solo a Dios le pertenece. Pensamos que somos muy sabios, somos muy astutos, que fuimos nosotros con nuestras propias fuerzas y nos autoglorificamos y nos autoexaltamos y pensamos que la victoria vino por nuestra misma sabiduría. Hermanos, ese es el error más grave que nosotros podemos tener. Si nosotros nos damos la gloria y la honra, hermanos, eso no va a traer alegría a nuestras vidas. Eso va a traer orgullo, eso va a inflar nuestras cabezas, eso va a traer el ego en nuestras vidas, se va a levantar y eso nos va a llevar a nuestra desgracia. Si nosotros seguimos dependiendo de nuestras fuerzas, eventualmente, hermanos, vamos a caer. Eso es una trampa del diablo. Hay un pastor que dijo lo siguiente, no recuerdo su nombre, así que no le puedo dar crédito, pero un pastor dijo lo siguiente: el diablo no susurra a tu oído, cree en mí. El diablo susurra en tu oído, cree en ti. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, esa es una trampa del enemigo que nos va a llevar a la desgracia. Proverbios 16:18 dice lo siguiente: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, eso significa que la caída viene pronto.
Cuando nosotros ponemos la confianza en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría, en nuestros estudios, en nuestros esfuerzos, en nuestras fuerzas, hermanos, quiero decirte que te prepares porque vas a caer de una manera repentina. Es por eso que David dice en el versículo 11b, será alabado cualquiera que jura por Dios. Hermanos, quiero decirles esto. Dios es el quien da la victoria. Nunca nosotros querramos tomar la gloria de Dios pensando que fue por poner la confianza en nosotros mismos y que fue por eso que salimos de la angustia o de los momentos difíciles. Hermanos, las victorias vienen de Dios. Él es un Dios soberano. Él hace como quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Y por eso, hermanos, no podemos nosotros andar decretando y ¿cómo se dice? Decretando y diciendo tantas cosas por ahí que no hacen sentido. Es mejor someternos a su voluntad, estar contentos en su voluntad, sea algo bueno, sea algo malo, depender en su soberanía. Ahí es donde vamos a encontrar nosotros nuestro gozo. Y así que David concluye este hermoso Salmo 63 con el verso 11b, donde dice, será alabado cualquiera que jura por él. Hermanos, no importando las decisiones de Dios, no importando lo que Dios diga, no importando lo que Dios haga, no importando los planes por los cuales Él nos lleve, nosotros nos debemos alegrar en Él. Aún en nuestro peor momento, así como David, en su peor momento, David dice que él confía en Dios y será sacado adelante. Hermanos, pongámonos, escucha, este fue el peor momento de David. Este caso fue lo peor que le pudo haber pasado a David. Imagina a su hijo Absalón persiguiéndolo en un desierto para matarlo y quedarse con el palacio real y el reino de David. Y ahí se encuentra David en el desierto. Este episodio de traición de su hijo Absalón fue un acto tan doloroso, degradante y humillante. Escucha, 2 de Samuel nos dice lo que pasó. 2 de Samuel 16:22 dice que por consejo de Ahitofel, Absalón tomó las concubinas y las esposas de David y poniendo una tienda en el terrado, o sea, en la terraza del palacio, tuvo relaciones sexuales con ellas para que el pueblo viera de que él había tomado absoluta posesión del reino. Absalón, hermanos, no solo usurpó el trono, tomó posesión del palacio, dividió el ejército y el pueblo, sino también tuvo relaciones sexuales con las esposas y concubinas de David. Esto, hermanos, no solo fue una abominación a su padre, el rey David, sino también fue una abominación para Dios. Y cuando usted ve este episodio de la vida de David, uno dice, nadie se recupera de esto, nadie se levanta de esto. Nadie va a querer seguir adelante después de esto. La tristeza, la humillación pública y la vergüenza es demasiada. Y usted pensaría que estos eran los últimos días de David. Pero David, en medio de esa situación aterradora, el rey David, hermanos, dice que se alegra en la voluntad de Dios. David se alegra en Dios. Ese tipo de confianza en Dios lo lleva a regocijarse en medio de su peor situación, aunque todo estaba perdido en ese momento. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a que pase lo que pase en nuestras vidas, tormenta que pasemos, tribulación que pasemos, desierto que pasemos, nosotros nos alegraremos en Dios. Nosotros nos alegraremos en la voluntad de Dios. Nosotros nos alegraremos en la soberanía de Dios.
Hermanos, pasemos lo que pasemos, Dios sea alabado. Pasemos lo que pasemos, que Dios sea exaltado en todo tiempo. En los momentos buenos y en los momentos malos, que Dios sea exaltado siempre. El Salmo 63, David cierra con el versículo 11c, diciendo: la boca de los que hablan mentira será cerrada. Hermanos, Absalón tuvo que haber engañado al pueblo, al ejército y a muchos en el reino para llevar a cabo este golpe de estado. Y a todos ellos, dice David, caerán en su propia desgracia. Ahora, mira cómo termina la historia. Cómo termina la historia oscura de David. En 2 de Samuel 18, 5 al 7 nos dice: y el rey, esto es mientras él está en el desierto, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Imagínense que en medio de esa situación difícil, todavía David siente ese amor por su hijo Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Escucha: salió pues el pueblo al campo contra Israel, o sea, contra Absalón y su ejército, y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Escucha: y ahí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y se hizo allí en aquel día una gran matanza de 20,000 hombres, que son los hombres de Absalón. Ahora mira la tragedia del joven que se rebeló ante su padre David. Mira cómo muere Absalón. Versículo 9 dice: mientras que lo perseguían en caballo a Absalón, su pelo o su cabellera quedó enredado en unas ramas espesas, y el joven Absalón, hermanos, quedó suspendido en el aire. Su caballo siguió de largo y él quedó colgando de unas ramas espesas. Joab, uno de los capitanes de David, no obedece las órdenes de David de mantenerlo en vida, y el rey lanza 3 flechas a su corazón, al corazón de Absalón. Al caer al suelo, 10 jóvenes lo terminan de matar con espada. Hermanos, y fue exactamente como lo predijo David, que murió Absalón y todos los traidores del reino de David en el versículo 10. Ahora mira, Dios protegió a David, le proveyó la venganza apropiada y le dio la victoria. Ahora vamos a concluir este salmo. Este salmo nos enseña cómo pasar nosotros en situaciones difíciles. ¿Qué hacer cuando estamos en el ojo del huracán? Cuando estamos en el desierto más caliente de nuestras vidas. Cuando estamos atravesando esos problemas que sobrepasan nuestro entendimiento y no sabemos ni cómo vamos a salir de ahí. Este salmo, hermanos, nos da 4 temas específicos de cómo David pudo sobrevivir esos momentos trágicos y difíciles de su vida. El primero, el orden de los temas es sumamente importante y es lo que nosotros debemos seguir cuando estemos en esos momentos difíciles. El primero es el anhelo por Dios. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, hermanos, el anhelo por Dios surge en nuestras vidas. Tiene que ser más ferviente que nunca. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, hermanos, de ahí sale ese anhelo por estar con Dios. Recuerde cómo David decía: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Es en los momentos difíciles, hermanos, que ese anhelo por Dios arde más que nunca dentro de nosotros y debemos buscarlo. Dice: de madrugada te buscaré. Segundo, vemos la adoración hacia Dios. Hermanos, es en los tiempos más difíciles que la verdadera y genuina adoración surge de nuestro corazón
y llega como un olor fragante delante de Dios. Es en esos momentos donde sabemos que nadie nos puede ayudar, que le alabamos a Dios con todo nuestro corazón. Es en los momentos más difíciles que la mejor adoración surge de nuestro ser. Entonces vemos el primer punto en los momentos difíciles es el anhelo ferviente por Dios. El segundo paso es una adoración de los momentos difíciles. Surge la mejor adoración de nuestro ser. No es fingida, no es superficial, es de lo más profundo de los estanques de nuestro corazón. Tercero, es donde ya vemos el cuidado de Dios, el cuidado de parte de Dios en nuestras situaciones difíciles. Es cuando estamos en los desiertos más calientes, hermanos, donde meditamos en la grandeza de Dios y no en los problemas, sino en los atributos de nuestro Dios. Y ahí es donde nos vemos nosotros vulnerables y donde estamos descubiertos y donde sabemos de que sin Él moriremos. Hermanos, es ahí en esos desiertos donde podemos darle todo el gobierno, que gobierne Él nuestras vidas y que Él muestre su cuidado tierno hacia nosotros. Y cuarto, es donde vemos la victoria de Dios. Nuestra felicidad y nuestro gozo se centra al ver que Dios obra en nuestras vidas en contra de nuestros enemigos y Él provee la victoria. Hermanos, nuestra felicidad y nuestro gozo viene de ver cómo a Dios se le da toda la gloria y toda la honra. En eso nos deleitamos nosotros. Así que este salmo, hermanos, es hermoso, especialmente en estos tiempos que estamos pasando. Espero que este salmo les haya motivado a anhelar más a Dios, a adorar genuinamente a Dios, a ver el cuidado de Dios en los tiempos difíciles y de ver las victorias de Dios en nuestras vidas. Hermanos, quiero motivarlos o exhortarlos. ¿Están ustedes bajo el cuidado poderoso de nuestro Señor Jesús? ¿Han ustedes entregado sus vidas a Cristo al punto de que ustedes saben de que sin importar las circunstancias, ustedes están en buenas manos? Ya sea que Él nos llame a su presencia en este día y que lleguemos a darle cuentas de cómo usamos nuestras vidas, cómo usamos nuestro tiempo. ¿Están seguros ustedes de que Dios les ha otorgado el nuevo nacimiento al punto de saber de que si Él nos llama en este preciso momento, tenemos la confianza total de que Él nos dirá: bien hecho, siervo fiel, entra al gozo de tu Señor? Eso es lo que está en juego en estos momentos, hermanos. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, tu vida eterna cuelga de un hilo. Y quiero motivarte, quiero exhortarte, quiero persuadirte a que si tú ya has probado todo en este mundo y nada ha llenado ese vacío en tu corazón, que corras a Cristo en este momento, que rindas tu vida a Él, que le ruegues al Espíritu Santo que te otorgue el verdadero arrepentimiento, que te dé la verdadera fe para creer en Jesús, de que Él es tu Señor, y que te dé al Espíritu Santo para que puedas vivir dándole gloria y honra a Dios todos los días de tu vida. Quiero que medites en estas verdades absolutas que hablamos en este día y voy a estar orando por ustedes para que Dios les dé fortaleza, les dé ánimo, les dé esperanza y les dé fe para que sigamos adelante peleando la buena batalla. Voy a hacer una corta oración y luego vamos a despedirnos de esta corta, no sé ni cuánto me tardé en esta enseñanza, pero que Dios haga la obra en sus vidas. Padre, te doy gracias por la atención de mis hermanos. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú puedes transformar los corazones duros de las personas. Te pido, Señor, que esta palabra llegue a los corazones y que transformes su manera de pensar, que lleves, Señor, a tu Espíritu Santo, que los redargullas y que cambies
su manera de vivir, que transforme sus vidas, que regenere sus espíritus y que los hagas nacer de nuevo. Señor, te doy la honra y la gloria, Señor, a ti. Te pido, Señor, de que tu palabra no regrese vacía, y te pido, Señor, que tú te lleves toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Como les he dicho, esta es nuestra 4ª vez que hacemos una exposición desde casa, y es difícil para mí porque me toca que hablar enfrente de una cámara sin saber qué está pasando, quién está viendo, quién no, quién está durmiendo, quién está bostezando. Espero de que a través de estos medios usted pueda ser bendecido cuando estudiamos la palabra expositiva de Dios. Espero de que Dios lleve la palabra a sus corazones y que ustedes puedan meditar en las verdades absolutas de la palabra de Dios. Que no se dejen llevar por lo que está pasando a nuestro alrededor, sino que saturen sus mentes de la palabra de Dios. De que eso es lo que nos va a mantener con mucha esperanza, con mucho gozo y mucha felicidad. Oramos para que pronto nos podamos congregar una vez más, para que pronto nos podamos reunir, nos podamos saludar, nos podamos abrazar y podamos aprovechar esos tiempos para ayudarnos, motivarnos y seguir adelante en lo que es esta caminata, esta carrera de la vida. Y entonces, hermanos, espero verlos pronto. Sigamos orando los unos por los otros. Cojan el teléfono y llámense unos a otros, mándense textos, sigamos en esa comunión con el Señor, motivándonos con la palabra de Dios. Así con eso, hermanos, aquí está mi esposa, mis hijos, y les mandamos saludos, abrazos y besos, y estamos aquí para servirles. Cualquier cosa, no duden en pedir ayuda, en mandarnos un texto, en hacer una llamada. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente y para salir de estos juntos. ¿Okay? Así con eso yo me despido. Bendiciones y hasta luego.